Vine a la Facultad Libre para dar un curso sobre la historia de las clases populares, es decir, los sectores más bajos de la sociedad, en el periodo anterior a la Argentina moderna, es decir, desde que se fundó la sociedad colonial del siglo XVI, en lo que terminaría siendo Argentina, hasta 1880, que es cuando se consolida el Estado Nacional Argentino y una economía capitalista, con lo cual hay un cambio muy grande que amerita una división, ¿no? Entonces, lo que hago es un recorrido muy amplio sobre todo lo que hay en esos 3 siglos y algo de historia popular. A mí me interesa hablar de clases populares y no de sectores populares porque me parece que la idea de clase tiene un contenido interesante, que es la idea relacional. Siempre vos hablas de una clase estás pensando en otra. Entonces, para lo popular es muy útil porque si bien a los grupos que yo aglutino con el nombre de clases populares, que son desde los indígenas sometidos por los españoles hasta los esclavos, los blancos pobres que viven en las ciudades, los campesinos, digamos, los mestizos, con lo cual tenés un conglomerado muy heterogéneo que si analizás por separado es muy difícil de conceptualizar, tanto en clave marxista como en otras, como una clase social. En todo caso, me parece que el concepto a un nivel más vago, clases, sirve para pensar en la idea relacional. Una clase popular implica que hay una arriba, que tiene una contradicción inherente con las clases altas, ¿no? O dominantes. Entonces, me parece que es interesante en ese sentido, más que por su capacidad analítica en cada caso, porque aglutina mejor que sectores populares, que no implica esa idea relacional, ¿no? Uno de los problemas para pensar la historia argentina es que si te fijas, por ejemplo, quienes trabajan en el periodo colonial o el siglo XIX son solamente los historiadores y los antropólogos, ¿no? Las otras disciplinas que se ocupan de explicar a Argentina, las ciencias sociales, etc., en general no les importa ese periodo. Y esto no es azaroso, tiene que ver con una idea del país que también comparten muchos historiadores, ¿no? Que es la de que en 1880 más o menos se forma el Estado Nacional y la economía capitalista y un poco el país vuelve a empezar. Con lo cual todo lo anterior parece simplemente una prehistoria de cómo se llega a lo importante, que es la Argentina moderna. Si bien es innegable como un cambio rotundo y obviamente fundamental, en mi opinión, para poder entender aspectos del siglo XX argentino e incluso de la actualidad, hay muchas cosas que en realidad tienen raíces mucho más profundas. Y no solamente la historia del Estado y de los próceres y de la independencia, sino que en otros aspectos de la realidad, en particular en algo fundamental que es para este país, la historia popular, o sea, la participación en distintos aspectos de las clases populares. Si uno no mira más atrás, le es muy difícil comprender cosas posteriores o cree novedades a cuestiones que en realidad tienen una raigambre mucho más profunda, ¿no? Para mí es importante hacer una articulación entre esa historia que a veces se ve como prehistoria y que es muy larga, ¿no? Lo que yo estoy enseñando acá, del siglo XVI al siglo XIX, y la historia del siglo XX de la actualidad. El caso concreto de la clase obrera, del movimiento obrero, me parece que ahí es muy palpable. Si vos estudias o lees los numerosísimos libros que hay, o ensayos, etcétera, sobre el movimiento obrero y sobre la clase obrera en Argentina, todos, digamos, empiezan a fines del siglo XIX, ¿no? Con la primera huelga canónica, que es la de 1878 de los tipógrafos en Buenos Aires, o con, bueno, decir, la aparición del anarquismo, del socialismo, de los inmigrantes que traen contactos con la internacional, con la Comuna de París. Ahora, lo interesante es que no se toma en cuenta ninguno de los conflictos previos laborales que había y todas las luchas anteriores de criollos, negros, indígenas, etcétera, que también, por lo menos para descartarlo, ¿no? También pueden haber tenido su influencia, yo creo que la tienen, en la formación de lo que termina llamándose la clase obrera o clase trabajadora. Sin embargo, eso no se toma como algo importante, ¿no? Y ahí me parece que hay un problema. Me parece que hay un problema, digamos, que yo creo que soy parte de un esfuerzo más colectivo de tratar de reinstalar esto como problema y de rearticular la historia moderna con la historia del siglo XIX. Además, pasa algo interesante. Yo siempre me dediqué al siglo XIX, pero peor pasa con el periodo colonial, ¿no? El periodo colonial en Argentina parece algo, ciertamente era muy marginal dentro del Imperio Español, pero en todo caso son 3 siglos de historia que en cualquier manual de historia argentina es un capitulito muy breve, al cual nadie parece darle importancia. Y sin embargo hay algunos fenómenos como, no sé, el racismo en Argentina, que es muy importante, que para poder entenderlo tenés que remontarte tan atrás como el sistema de castas colonial, ¿no? Entonces, me parece que hay que revalorizar ese periodo y hay que revalorizar esta articulación entre la historia argentina, que tiene que ser un poco más larga que solo 130, 140 años, ¿no? Mira, a mí me pasó algo interesante con respecto a la historia oficial del revisionismo. Para mí, cuando yo empecé a estudiar historia, yo estudié en la Universidad de Buenos Aires en los 90, ¿no? Esa era una disputa terminada, algo del pasado, ¿no? Si parecía que en la década del 70 se había terminado esa discusión. Entonces,
yo me formé en una universidad que junto con todo el resto de las universidades nacionales que enseñan historia, se plantean como una renovación completa sobre las discusiones del pasado. Es decir, como bueno, a partir de ahora hacemos otro tipo de historia que tiene mucho más que ver con lo que se hace en el resto del mundo, es decir, una historia más académica, más profesional, con fuentes, mirando otros problemas, con lo cual un artículo, digamos, académico, científico, como quieran llamarlo, que se publica hoy en cualquier revista argentina, se puede publicar en Estados Unidos, en Europa, en la India o en Australia. Es decir, hay como una especie de idea general de haber puesto a la disciplina de estudio de historia al mismo nivel que otros países. Eso le hizo perder otra cosa a la historia, que es su impacto por fuera de la academia. Es una historia bastante aburrida, muy para entendidos, muy para iniciados, que ha hecho aportes interesantes y otros que no, pero algunos muy fuertes, pero quedó muy encerrada en cuatro paredes. Eso, en los 80 y los 90 ese fue el fenómeno. Cuando en los últimos años vuelve la discusión, sobre todo por un renacimiento, no de lo que llamamos tradicionalmente historia oficial, que era la historia metrista, liberal, que tiene muy pocos herederos, aunque todavía sigue teniendo cierta impronta escolar, si querés, ¿no? Y la reaparición fuerte de un revisionismo que se asociaba en los 60, en los 70 con el peronismo, con la izquierda nacional y también con el nacionalismo de derecha, porque hay muchos revisionismos, pero una especie de conglomerado de todos ellos juntos como un solo revisionismo. Reaparece eso, para mí fue bastante sorpresivo, fue interesante porque yo fui un lector, siempre me interesó mucho el revisionismo por cuestiones personales, familiares, y me gustaba mucho, más allá de que no comparto muchas ideas, cómo escribían los revisionistas de otra época, ¿no? Es decir, vos lees a Ernesto Palacio, lees a Jorge Abelardo Ramos, digo uno de izquierda, uno de derecha, ¿no? A José María Rosa, a Eduardo Astezano, que a mí me gusta mucho, Fermín Chávez, son historiadores muy interesantes, ¿no? Con una pluma muy buena y buenas ideas, ¿no? Cuando regresa ese revisionismo ahora, a mí me pasa algo raro, que así como me parecía muy interesante aquel revisionismo, no encontré en el neo-revisionismo nada nuevo. Es decir, simplemente me parece a mí, se reflotan viejos debates construidos para una Argentina que ya no existe, ¿no? Es decir, una Argentina que son debates de hace 60 años, 70 años, 50 años. Entonces, no es que esté mal que se vuelva a leer eso, yo celebro que haya vuelto y que no se considere solo algo del pasado. Me parece buenísimo leer a Abelardo Ramos hoy. Ahora, si solo te quedas en leer a Abelardo Ramos, que escribió para otro país, ¿qué pasa con el presente? ¿No? ¿Qué nos dice hoy en el presente? Algunas cosas, pero otras no. Y entonces me parece que yo no soy de atacar al neorevisionismo en sí mismo, porque evidentemente hace sistema con cosas que piensa mucha gente, ¿no? Sobre todo con todo el espectro nacional y popular, por llamar de algún modo. Ahora, no me parece bueno que todo el universo nacional y popular se quede solamente con esa mirada, cuando hay miradas que me parece que son más nuevas, ¿no? Entonces creo que muchos de los que estamos en las universidades intentamos de alguna manera, mal o bien, como me parece que es algo bastante reciente, sacar muchos de los conocimientos que quedaban encerrados ahí y tratar de volcarlos hacia otros espacios sociales para poder discutir más en función de otras problemáticas y no solamente de la vieja disputa entre historia oficial e historia revisionista, porque entre otras cosas tiene cosas muy viejas como ser muy elitista, las dos, ¿no? Porque finalmente uno dice, bueno, Rivadavia y Mitre, otros dicen Rosas y los caudillos, pero son todos personajes de la clase alta. Para mí que yo trabajo en la historia popular, muchos revisionistas dicen, nosotros hablamos del pueblo, pero si lees su obra no, hablan de los dirigentes del pueblo, no del pueblo. No es lo mismo hablar de Perón que de los peronistas. Si solo estudias a Perón, es una historia elitista, la historia de los grandes hombres. Y hay una convicción encubierta muy antigua, que es que los grandes hombres hacen la historia, ¿no? Y no que es una construcción colectiva, donde claramente los grandes hombres la conducen, pero no alcanzan para explicar los fenómenos históricos. Entonces a mí me parece que ahí lo que yo critico sobre todo de esa historia neorrevisionista, bueno, que después se identificó mucho con el Instituto de Orrego, ¿no? Donde hay diferencias grandes entre sus integrantes, y me parece que algunos, yo qué sé, Chumbita, que es parte hace una historia popular, ¿no? Pero en otros casos, simplemente es una historia elitista, ¿no? Una historia elitista que se dice popular, pero si lees... Entonces a mí me parece que no veo nada, o sea, no tengo nada en particular contra, pero no me parece que haya nada interesante ahí, ¿no? Es decir, que no haya ninguna renovación, que no haya ninguna idea nueva para pensar desde 2013 y no desde 1960, ¿no? Ahora, que escriban, que hagan sus ensayos, está bien. Ahora el tema es, estaría buenísimo que desde el revisionismo se propusiera algo que superara el revisionismo de hace 50 años, ¿no? Y eso yo todavía no lo veo.